¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una lección más de este estudio donde estamos analizando las Sagradas Escrituras y en esta ocasión estamos revisando el poder de la palabra de Dios. Así que sean todos ustedes bienvenidos para quienes nos están acompañando domingo tras domingo, y si usted es un invitado, pues le invitamos a que se quede hasta el final de la lección. Nuestra oración es que Dios toque su mente, su corazón y ponga en usted el interés por conocer más acerca de la bendita palabra del Señor. Así pues, vamos a hacer una oración y entraremos de lleno a nuestra lección número 15 en esta noche. Bendito Dios, agradecemos tus bendiciones, la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de acercarnos a tu bendita palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos ser edificados a través de ella. Danos entendimiento, Señor, para poder comprender la profundidad, los alcances, Señor, de tu palabra, y poderla valorar y ponerla en el lugar que le corresponde como tu revelación, como tu palabra inspirada, autoritativa, infalible, eficaz, suficiente. Danos entendimiento, Señor, para poderla explicar y para poderla comprender, y que nuestras vidas sean tocadas y transformadas y podamos a través de tu palabra conocerte a ti, el único Dios verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, santo nuestro. Amén. Bien, pues vamos entonces directamente a nuestra lección de esta noche. Entonces es la lección número 15 y vamos a ver el poder de la palabra de Dios, y esta es la parte 2, donde vamos a estudiar que la palabra es revelación y destrucción. Revelación y destrucción. Y bueno, estas tres lecciones, la 14, la 15 y la 16, se complementan. Estamos tocando el mismo tema, que es el poder de la palabra de Dios, pero lo desglosamos de la siguiente manera. Tenemos que la lección número 14, que fue la lección que vimos la vez anterior. Si usted no la ha visto, pues le invitamos a que se remita a ella, que la pueda revisar con calma, donde estudiamos la primera parte, que es orientación y sabiduría. Ahí dijimos que la palabra de Dios es un consejero, es un manual que Dios nos ha dejado de instrucción para llevar vidas que le honren, que le agraden, que le glorifiquen en todas las cosas. Y vimos también que la palabra de Dios pues es el medio que Dios nos da de sabiduría, nos permite comprender, entender, nos da su consejo y nos da instrucciones prácticas para la vida. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 15, que es la parte número 2, donde vamos a ver que la Biblia es revelación y destrucción. Y vamos a ver a qué se refiere con esto. Podría parecernos un poco fuerte, un poco contradictorio, pero bueno, ya que lo estudiemos, nos gustaría que ustedes nos dieran su opinión respecto a este tema que vamos a tocar en esta noche. Y la próxima lección, si Dios permite, la lección número 16, donde vamos a estudiar la parte 3, donde estaremos revisando que también la palabra de Dios es sustentación y fructificación. Así pues, vamos entonces a estudiar la parte 2, lección número 15, que la Biblia es revelación y destrucción. Entonces, en nuestro primer apartado de nuestra lección en esta noche, vamos a ver que la Biblia es como una espada y como un espejo. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo es que la palabra de Dios puede ser una espada y un espejo? Bueno, al principio puede resultar difícil ver por qué estas dos metáforas deben analizarse juntas. Las espadas y los espejos no parecen tener mucho en común. Sin embargo, en el contexto de la Escritura tienen un propósito similar.
La palabra de Dios es como una espada o un bisturí de cirujano, ya que abre y expone lo más profundo de nuestro corazón para revelar lo que se esconde en su interior. Del mismo modo, la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestro verdadero reflejo, lo que realmente somos. Bueno, entonces partiendo de estos hechos, pues ya nos vamos enmarcando, nos vamos ubicando a qué es lo que estamos haciendo alusión y lo que vamos a ir tratando. En primer lugar, en Hebreos 4:12 al 13, la Biblia se presenta como una espada que Dios utiliza para abrir y exponer lo que realmente somos. Identifica las 3 características de la palabra de Dios presentadas en el versículo 12. Bien, antes de leer el versículo 12, vamos a leer toda esta porción en Hebreos 4:12 al 13. Hebreos 4:12 al 13. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Entonces lo tenemos aquí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, entonces regresando a nuestra presentación, entonces recordando el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en primer lugar, la primera característica es que es viva. Las escrituras son inspiradas por Dios. Ya lo hemos leído en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, las escrituras son vivas y vivificantes. El mundo fue traído a la existencia y se le dio vida por su palabra hablada, según lo vemos en Génesis 1. Jesús dijo que las palabras que habló eran espíritu y que eran vida también. Entonces, vemos que la palabra es viva y poderosa. Ejecuta los propósitos de Dios. Dice la escritura ahí en Isaías también que toda palabra que Dios manda cumple sus propósitos y no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito para el cual él la ha enviado. Entonces es esa palabra y se le representa como una espada de 2 filos. Vamos a ver la segunda característica. En ese versículo 12 nos dice que es eficaz. Proviene de la palabra griega anerges, que puede traducirse como activa o eficaz. La palabra no está dormida, ni es pasiva o inerte. Obra eficazmente en la vida del creyente para exponer su verdadero ser y conformarlo a la imagen de Cristo. Entonces es activa. Es una palabra que cumple un propósito, obra eficazmente en la vida del creyente para exponer lo que hay dentro de su corazón y para transformarnos. Es el medio que Dios ha usado, que el Espíritu Santo utiliza para nuestra santificación. Dice la Escritura, dice, santifícalos en tu verdad, la palabra es la verdad. Y dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Dice, la palabra de Dios tiene el poder de atravesar nuestro revestimiento y nuestras excusas para exponer nuestro verdadero ser.
atraviesa el corazón de piedra como una espada afilada que atraviesa la mantequilla para exponer nuestro yo más interno. Entonces, no hay nada que la detenga. Es como una espada en los tiempos bíblicos. Era una espada corta de doble filo que se usaba para la guerra cuerpo a cuerpo y no había nada que la pudiera detener. Entraba y cortaba de un lado, cortaba del otro. Y entonces la palabra tiene ese poder de atravesar nuestro caparazón, nuestra dureza de corazón, y penetra hasta lo profundo de cualquier corazón, por empedernido, por endurecido que pudiera parecer. Entonces no hay nada que la detenga. Es enviada con autoridad, con poder, y cumple el propósito para el cual Dios la envía. Bien, según el versículo 12, ¿qué tan penetrante es la palabra de Dios? Vamos a volverlo a ver. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Se toman 3 ejemplos de 3 ámbitos de nuestra existencia: el espiritual, alma y espíritu; el físico, coyunturas y tuétanos; y el intelectual, pensamientos e intenciones. El gran propósito del escritor es mostrar que la palabra de Dios es capaz de penetrar hasta el fondo de nuestra personalidad y de nuestras obras, exponiendo el verdadero carácter de todo lo que somos y todo lo que hacemos. No hay nada que se escape al poder, a la influencia, a la acción de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y bueno, esto es bueno, esto nos debe de dar alegría, gozo, si nuestro deseo es realmente ser transformados. Y esta es una de las razones por las cuales insistimos tanto en ir a la palabra de Dios, para leerla, para estudiarla, para meditar en ella, porque cada vez que dedicamos tiempo a la palabra, no es tiempo perdido. Estamos permitiendo que Dios, a través de su palabra y por la obra gloriosa del Espíritu Santo que afecta nuestra mente, nuestro corazón, nos transforma, nos renueva, nos pule, nos confronta, nos corrige, nos señala el camino que debemos seguir. Entonces, es tan importante. La palabra de Dios, ya hemos visto que es la obra de Dios mismo. Él la inspiró y, como estamos viendo ahora, cumple los propósitos de Dios. Pero esto siempre y cuando nosotros seamos humildes y dependamos de Dios, le mostremos amor y respeto al amar y respetar su palabra y depender de su palabra. Es nuestro alimento, es la fuente por medio de la cual Dios se revela a nosotros y nos va transformando a la imagen de Jesucristo. Muchos esperan tener una vida impactada, renovada, transformada de la noche a la mañana. Algunos argumentan o arguyen a visiones, a sueños, a sensaciones, cosas místicas, mágicas que sucedan de un momento a otro y sus vidas sean totalmente transformadas, que les pongan la mano en la frente y caigan para atrás y se convulsionen. Pero eso no cambia. Eso es emoción, eso es manipulación en muchos de los casos. Lo que verdaderamente te cambia a ti, me cambia a mí como genuinos creyentes que amamos, respetamos a Dios y lo manifestamos al amar y respetar la palabra, es el continuo ir a la palabra, es alimentarnos de ella, es empaparnos de ella, saturarnos de ella, para que conforme hagamos esto, Dios lleve a cabo su obra en nosotros. Es el medio de construcción, es el medio de vitalización que Dios ha provisto, es su palabra. Realmente no tendremos gran avance en nuestra vida cristiana si no
lo entendemos así, si no valoramos la palabra en este sentido, que es el instrumento, es el medio que Dios ha usado para nuestra transformación, nuestra renovación, nuestra dirección, para darnos luz, para sacarnos de este ámbito terrenal y mundano, temporal, materialista, y podernos llevar a un plano espiritual, celestial, eterno, permanente, de gozo, de paz y de crecimiento continuo en su presencia. En el versículo 13, el escritor de Hebreos dirige nuestra atención al Dios que inspiró las Escrituras. Lo hace para demostrar el poder que tienen las Escrituras para penetrar y exponer las profundidades mismas de nuestro ser y nuestras obras. ¿Qué verdades importantes nos enseña el autor de la epístola? Dice: no hay cosa creada oculta a su vista de la palabra, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, tenemos que darle cuenta. Eso lo enseña la Escritura, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero es la palabra la que nos guía, nos moldea, nos regula. Entonces, en la medida que nos saturamos de esa palabra, nuestras cuentas que le hemos de rendir al Señor serán buenas cuentas si lo hicimos conforme a su voluntad, su revelación, conforme su palabra. Dios es omnisciente. Su conocimiento de nuestro carácter más íntimo, pensamientos y acciones es exhaustivo. O sea, no hay nada oculto delante de sus ojos. Además, Él obra para librarnos del mal y conformarnos a la imagen de su Hijo. También ha inspirado las Escrituras y las utiliza en nuestras vidas para darnos el mismo conocimiento verdadero de nosotros mismos, de modo que podamos rechazar el mal que se manifiesta y trabajar junto con Él para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, Él utiliza esta palabra para darnos el conocimiento verdadero de nosotros mismos. O sea, la palabra también nos expone quiénes somos, expone nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros pecados, ¿sí? Expone nuestra bajeza, nuestra carnalidad, nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad. Entonces, todo esto lo hace con la finalidad de que cada vez dependamos más de Él, nos sujetemos a su palabra y andemos en obediencia a ella. Basándonos en las verdades que hemos aprendido de Hebreos 4, 12 y 13, ¿cómo deberíamos responder? ¿Debemos dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios? ¿Debemos autoexaminarnos con más cuidado cuando estudiamos las Escrituras? También te será de ayuda considerar Lamentaciones 3, 40 al 41. Dice este texto: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Entonces sí, efectivamente, ¿cómo hemos de responder? Pues debemos respetar la palabra, reconocer que la palabra es viva. No es algo inerte, no es solo un libro, no es tinta y papel, es la palabra de Dios. Cada vez que usted la abra, esa palabra está realizando algo. En su mente, en su conciencia, en su corazón, en su espíritu, en su alma, está penetrando. Por eso mucha gente, aún siendo cristiana, no le gusta leer la Biblia. Porque obviamente la Biblia lo expone, lo exhibe, lo desnuda. La palabra nos desnuda. Y nos vemos desprotegidos. Entonces es ahí donde debemos clamar, caer de rodillas y decir: Señor, es cierto, moldéame, transfórmame, perdóname, te he fallado, tengo una mente sucia, corrupta, mi entendimiento está limitado, Señor, soy incapaz, yo no puedo por mí mismo. Entonces ahí es donde debemos invocar al Señor y depender cada vez más de su palabra, pero esto como creyentes, como entes espirituales que hemos nacido de nuevo, debemos amar la Escritura y entender que dependemos de ella. La Biblia es la que nos transporta
al ámbito espiritual, al ámbito de Dios. Nos conecta con el Creador y nos permite comprender los propósitos de Dios, su voluntad y lo que Él quiere de nosotros en este tiempo. Ahora vamos a leer Santiago capítulo 1, 22 al 25, que es uno de los textos más importantes de las Escrituras sobre el poder de la Biblia para revelar nuestro verdadero ser y carácter. Santiago 1, 22 al 25. Entonces, vamos a la palabra. Santiago 1. Vamos a buscar aquí Santiago 1 y vamos del 22 al 25. Dice aquí: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Perfecto. Entonces ahí está este maravilloso texto que ahora vamos a analizar. Bien. Entonces, según el versículo 23, ¿cuál es una de las funciones esenciales de las Escrituras? Dice este texto: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Las Escrituras son como un espejo que muestra al hombre el verdadero carácter de su rostro. A medida que el creyente lee, estudia y medita en la palabra de Dios, ésta funciona como un espejo que refleja su verdadero carácter y la integridad de todas sus obras. Entonces, ahí está cómo la palabra funciona como un espejo, nos refleja nuestra imagen, vemos cómo somos. Pero observemos el texto, dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor. Entonces se mira en el espejo, pero se va y se le olvida cómo era. Entonces vemos que esto va en concordancia perfecta con lo que Jesucristo también enseñó. Jesucristo demanda obediencia y cumplimiento a su palabra. No es suficiente oír. Dice Pablo en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, esa es la fe que nos conecta con Dios para creer en Jesucristo como Salvador de nuestras vidas y toda la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz. Pero ahora ya como creyentes se nos demanda ser hacedores, no solo oidores. Cada vez que usted escucha una predicación, una enseñanza, cuando se expone la palabra, y no solamente se refiere a oírla de alguien más, sino incluso cuando usted está a solas y la lee, lo que usted recibe de esa palabra, Dios demanda de usted que lo haga, que lo cumpla. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento, Jesús dijo: ¿qué lees? ¿Cómo lees? Y entonces, cuando dice, bueno, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, y queriéndose justificar, dice: ¿quién es mi prójimo? Y da la parábola del buen samaritano. Y al final dice: ve tú y haz lo mismo, haz. Entonces, es cumplir la palabra, es llevarla a cabo. En los versículos 22 y 25, Santiago separa a los que estudian la Biblia en dos categorías muy diferentes. ¿Cuáles son estas dos categorías? Nos dice que son hacedores de la palabra y hacedor eficaz. La frase griega hacedor eficaz
poietes ergou puede traducirse literalmente como ejecutante que obra o hacedor que actúa, enfatizando una respuesta activa o que obra ante lo que uno ha escuchado o aprendido. Esto describe a la persona que, al escuchar la palabra de Dios, aumenta su conocimiento de la voluntad de Dios y de sus propias deficiencias, actuando luego con base en lo que ha aprendido y esforzándose por conformar su carácter y sus obras a la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que seamos hacedores eficaces, que permitamos que la palabra nos moldee, nos transforme, nos toque. Yo he visto testimonios hermosos de gente que, por ejemplo, le era muy difícil expresarle palabras de amor, por ejemplo, a su esposa, tener acciones específicas de amor, de respeto. Pero conforme estas personas van a la palabra, se dejan moldear por ella, entienden la voluntad de Dios, entienden la gracia de Dios, entienden el amor tan grande que Dios nos ha dado y que ese amor que ha puesto en nosotros, ahora nosotros podemos expresarlo a los demás, en este caso particular a nuestro cónyuge. Entonces empiezan a ser transformados, empiezan a cambiar y esto es para la gloria de Dios. Vidas totalmente renovadas, gente que lo que antes no podía hacer ahora lo hace y lo hace con gusto, empezando por valorar, por estudiar, por leer y por cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera. No que llenemos nuestra mente de conocimientos, de datos, de textos, de citas, que conozcamos, no sé, la cronología bíblica del Antiguo Testamento, la secuencia de las dispensaciones, la secuencia de los profetas, de los periodos históricos de Israel, muchas cosas, muchos datos. La Biblia da para muchísimas cosas, pero si eso no lo aterrizamos en una vida cristiana piadosa que manifieste la obra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, pues realmente no permitimos que la Biblia realmente cumpla su cometido en nosotros. Y de eso pues vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Dice en los versículos 22 y 25, Santiago separa a los que estudian la Biblia en dos categorías muy diferentes. Bueno, estas categorías ya las vimos. Más bien, a los que no estudian la Biblia les llama solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, y oidor olvidadizo. Si nos damos cuenta, equiparamos al hacedor y hacedor eficaz con un oidor y un oidor olvidadizo. Es un contraste que hace la Escritura aquí, Santiago, entre estos dos grupos. Esto describe a la persona que oye y luego se olvida rápidamente. Después de echar un vistazo rápido a su propio reflejo en la palabra de Dios, no hace nada para buscar una mayor conformidad con Cristo, porque o bien está ciego a sus defectos revelados o simplemente no le importa lo suficiente como para gastar la energía necesaria para remediarlos. Entonces, desgraciadamente de estos hay muchos en las iglesias. Yo espero que usted no sea uno de ellos, que solamente vayamos, oigamos y sí, pues estuvo bien, pues el mensaje, pues sí, pero como que le faltó un poquito más de explicar, o si hubiera contado un chiste, a lo mejor se lo hubiera entendido mejor, y juzgamos al predicador, al maestro, pero en realidad lo único que hacemos es justificar nuestra falta de interés, de compromiso de nuestra responsabilidad, de aceptar esa palabra, recibir la palabra y actuar en consecuencia a la palabra dada. Así siempre tenemos que ir. Cada vez que usted vaya a la reunión, al culto, al estudio, ore y pídale: Señor, que tu palabra, lo que escuche, que quede en mi mente, en mi corazón, y dame disposición para ponerla en práctica. Cualquier cosa, lo que tú me demandes, lo que tú me muestres, Señor, que esté dispuesto a ponerlo en práctica de manera ya inmediata. Y recordar
Quizá no se acuerde usted de todo el sermón, de los puntos del sermón, quizá no recuerde completamente el texto principal, pero si algo toca su corazón, algo que Dios le demandó específicamente, no sé, acerca del amor, del perdón, de la generosidad, de la disposición de dar nuestro tiempo, recursos a la obra, del respeto a nuestros ancianos, nuestros líderes, algún detalle en específico que se quedó en su mente, y si eso usted lo recuerda, grábelo y diga: Señor, ayúdame a poner en práctica esto porque eso es lo que tú quieres de mí. Y entonces reconoceremos la autoridad de la palabra, la suficiencia de la palabra, y estaremos de esta manera honrando a Dios. Entonces, cuando vamos al culto, téngalo por seguro que hay estos dos tipos de personas, como dice Santiago: los hacedores eficaces, o aquellos que solo oyen, que se engañan a sí mismos y que se les olvida voluntariamente lo poco que oyeron, lo olvidan. Según los versículos 22 y 25, ¿cuáles son los resultados para el hacedor de la obra y para el oidor olvidadizo? O sea, ¿qué fin les espera a cada uno de estos grupos? ¿Qué es lo que reciben al final? Bueno, dice: los hacedores son bienaventurados en lo que hacen. Esta descripción debe recordarnos al varón del Salmo 1, del 1 al 3, que se deleita en la ley del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. La palabra bienaventurado en la Biblia es feliz, es dichoso, pero es una felicidad espiritual, desbordante, no limitada por las circunstancias, por las cosas, sino un pleno contentamiento al saber que Dios te está llamando, que Dios te está enseñando, que Dios te está instruyendo, y que tú te gozas realmente en poner en práctica la voluntad de Dios. Y los oidores olvidadizos, ellos se engañan a sí mismos. La palabra proviene del griego paralogizomai, que significa razonar falsamente, calcular mal o engañar con argumentos o razonamientos falsos. Eso es lo que significa. Lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros es cierto. Es insensato argumentar contra sus veredictos, excusarnos ante sus reprimendas o ignorar la verdad que nos ha demostrado. Entonces, como yo les decía, oidores olvidadizos olvidan voluntariamente. ¿Por qué? Porque no se concentran, no se centran, no les interesa realmente escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y si no les interesa escucharla, mucho menos les va a interesar ponerla en práctica. Bien, el punto número 3 dice: teniendo como base lo que hemos aprendido de Hebreos 4, 12 y 13 y Santiago 1, 22 al 25, escribe un resumen de cómo el hombre sabio responderá a la palabra de Dios. Entonces, puesto que la Escritura nos examina hasta lo más íntimo de nuestro ser, debemos ser honestos y permitir que Dios, por medio de su palabra, nos transforme. Y conforme vamos conociendo la voluntad del Señor en su palabra, debemos actuar conforme nos lo pide, obedeciendo siempre. Solo así creceremos y daremos el fruto que Él desea de nosotros. Entonces, no podemos detener. La palabra es como un agua en una presa. Se revienta la presa y el agua se desborda e inunda todo. Así que la palabra llegue y inunde nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, que sature nuestro cuerpo, nuestras entrañas, nuestra mente, nuestro corazón, y que ponga a disposición de atender, de escuchar, y lo que Dios demande de nosotros, que estemos dispuestos a obedecerlo en todas las cosas. Solo así seremos transformados y así daremos testimonio y evidencia de la obra de Dios en nuestra vida, al ser moldeado nuestro carácter.
Esto es lo que distingue a un cristiano maduro de un inmaduro. Y cuando hablamos de madurez cristiana no nos referimos a un tiempo, sino precisamente a esta disposición de corazón. Vemos personas que tienen un par de meses que vienen a la iglesia de una vida totalmente caída, desviada, depravada, se arrepienten, conocen la gracia de Dios, se entregan a Dios de lleno, aman la palabra, empiezan a leerla, la devoran, en 3 meses la leen. Lo que hay cristianos que tienen 5 años que ni siquiera han terminado de leer el Nuevo Testamento. Hay quienes, por la gracia de Dios, cuando comprenden de dónde estaban, lo que merecían y lo que Dios les ha concedido, devoran la palabra en poco tiempo. Y al hacer esto, vemos inmediatamente vidas tocadas, transformadas, su forma de hablar, de conducirse, de vestirse, de hablar, todo cambia radicalmente. E incluso hay cristianos de más tiempo que se ofenden y dicen, ay, ¿cómo este muchacho que tiene poco tiempo ya lo ponen a servir aquí, a ayudar acá? Dice, yo para que empezara a servir primero tuve que tomar el curso A, el curso B, el curso C, tuve que hacer no sé qué cosa, que pasaron varios años hasta que me tomaron en cuenta para empezar a dirigir la oración de los varones. Dice, y este muchacho ya lo toman en cuenta. No, hacen muy mal, pero los líderes de la iglesia se dan cuenta quién está creciendo, quién realmente ama al Señor y lo expresa al amar la palabra y sujetarse a ella. Entonces es una cuestión de crecimiento, de desarrollo, de edificación, cuando abrazamos la palabra y nos sujetamos a ella. Entonces, si usted tiene años en el Evangelio y siente que su vida no ha avanzado, se ha estancado, que no se ha desarrollado completamente, piense cómo ha tratado la Escritura, cómo ha sido su proceder. ¿Usted es un hacedor eficaz o es un oidor olvidadizo? Entonces es el tiempo de cambiar esto y que nos dejemos llevar por el Señor conforme su voluntad expresada en las Escrituras. Bien, el segundo aspecto de nuestra lección es la Biblia. La Biblia es como un martillo y como el fuego. Entonces ya vimos que la Biblia es como una espada y un espejo, ya lo explicamos. Ahora la segunda parte es, la Biblia es como un martillo y como fuego. Esto nos habla de cosas un poquito más fuertes. ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a analizarlo en nuestra segunda parte de nuestra lección. Cuando consideramos las muchas virtudes de la palabra de Dios, tendemos a centrarnos en su poder para crear, instruir y edificar. Por esta razón puede ser algo difícil ver las Escrituras como un instrumento para romper, derribar y destruir. Sin embargo, si estamos comprometidos con el testimonio que las Escrituras dan de sí mismas, debemos reconocer que este es otro aspecto crucial de su ministerio para el creyente, para cada uno de nosotros. ¿Cómo describe el profeta Jeremías la palabra de Dios en Jeremías 23:29? Dice, la palabra es como martillo que despedaza la roca. Bueno, vamos a nuestro texto, Jeremías 23:29. Jeremías 29. Aquí está. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Entonces en este texto encontramos las dos cosas. Que la palabra es como fuego, dice el Señor, dice, y como un martillo que despedaza la roca. Bien. Entonces dice que la palabra es como martillo que despedaza la roca. Nada puede interponerse entre la palabra de Dios y su cumplimiento según los propósitos soberanos de Dios. La Biblia, el poder de romper los corazones de piedra, destruir el pecado y demoler todo error que se oponga a la verdad de Dios.
Sí, entonces romper los corazones de piedra, destruir el pecado y demoler todo error que se oponga a la verdad de Dios. En este mismo texto, Dios también utiliza la metáfora del fuego consumidor. En ambos casos, la idea es que la palabra de Dios no solo restablece y edifica, sino que también destruye y consume. En Jeremías 1, del 4 al 10, leemos el llamado de Jeremías al oficio de profeta. Según el versículo 10, ¿cuál era el propósito del mensaje de Jeremías? ¿Cómo puede aplicarse esto al ministerio de la palabra de Dios en nuestras propias vidas? Bueno, vamos a leer solamente el versículo 10. Ustedes pueden leer todo este pasaje en casa. Dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. En este texto vemos que antes de que Dios pueda edificar, también debe arrancar, derribar, destruir y derrocar muchas cosas en nuestras vidas que no están de acuerdo con su voluntad. A veces Dios utilizará su palabra para llevar a cabo este trabajo doloroso, pero esencial. Y bueno, esto se comprende, es natural. Venimos de un mundo caído. Teníamos vidas gobernadas por el pecado. Cuando el Señor en su gracia nos llama, pues Él nos hace nacer de nuevo. Pero todas aquellas cosas, como dice el apóstol Pablo, que para nosotros eran ganancia, pues debemos considerarlas pérdidas para agradar al Señor y para que la obra del Señor sea completa dentro de nosotros. Entonces hay muchas cosas, pensamientos, creencias, ideas, filosofías con las que crecimos, que abrazábamos, que teníamos en gran estima, pero si queremos realmente agradar a Dios, hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón para dar lugar a la verdad de Dios. En 2 Corintios 10, 4 y 5, el apóstol Pablo describe un aspecto de su ministerio que parece muy similar al de Jeremías en Jeremías 1:10. Según este texto, ¿cuáles son algunas de las formas en las que la palabra de Dios y la oración pueden emplearse como un martillo? Bueno, ahí dice, se compara con armas de contienda. Vamos a leerlo, 2 Corintios 10, 4 al 5. Segunda a los Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Muy bien. Entonces se compara con armas de contienda. La vida cristiana es una batalla espiritual que no se puede librar con medios carnales como la elocuencia, el engaño o las estrategias inteligentes. Solo la palabra de Dios y la oración son los medios suficientes, divinamente ordenados y capacitados para ello. Entonces Dios nos ha dado armas, las armas validadas en su palabra. Y son armas de contienda. Ahora, no es contienda contra las personas, sino contra pensamientos, ideas. Entonces no debemos contender con medios carnales, con medios humanos, sino con los medios con los cuales Dios nos ha dotado y que la Biblia describe perfectamente bien. Y dice que es para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere esto? La palabra destrucción proviene del griego
tairesis, que también puede traducirse como derribar o tirar algo. La idea es similar a la que se encuentra en Jeremías 1:10. La palabra fortalezas proviene del griego ojuroma, que denota un fuerte o un fortín. A menudo hay muchas fortalezas de pecado que deben ser destruidas en nuestras vidas antes de que podamos avanzar en la santificación y llegar a ser abundantemente fructíferos. La palabra de Dios y la oración son medios poderosos para llevar a cabo esta tarea. Entonces hay fortalezas de pecado en nuestro corazón, fortalezas de ideas a las que nos hemos aferrado. Somos creyentes, amamos a Dios, pero a veces nos enfrascamos, nos endurecemos en ciertos aspectos. Sabemos que debemos convivir con los hermanos, pero muchas veces los criticamos o a veces nos resistimos. En una ocasión conocí a un hermanito que tocaba el bajo en una iglesia. Él y su esposa siempre llegaban cuando el culto ya había empezado. Y siempre se iban en la oración. Cuando decíamos, bueno, vamos a dar gracias, recogían a sus niños y ya cuando abríamos los ojos se iban. Y cuando yo hablé con ellos, me decía este muchacho, no, dices que lo menos que nos juntemos con esta gentuza, decía, porque son problemas. Dice, porque nada más son chismes y nos meten en cosas, ya han hablado mucho de nosotros, entonces amamos a Dios, dice, nos gusta venir a la casa de Dios, a alabarlo, a servirlo, pero no nos queremos relacionar con esta gentuza, decían. Pues estaban mal, yo lo tuve que reprender, le dije, esto no es así, porque esta gentuza son tus hermanos, es la iglesia, porque en Cristo derramó su sangre, somos un cuerpo en Cristo. Entonces tu actitud no es la correcta, al contrario, tienes que pedirle a Dios amor por tus hermanos, cambiar de actitud y relacionarte con ellos, abrirte con ellos. Que nos exponemos a situaciones, sí, es cierto, pero no ganamos nada con edificar muros. Esos muros tienen que ser destruidos y tenemos que quedar totalmente expuestos, débiles, primeramente al Señor, para que el Señor haga su obra y nos edifique verdaderamente como casa espiritual, como un sacerdocio santo que honre, que le glorifique y nuestro servicio sea realmente agradable delante de Él. Bien. Y dice que estas armas de contienda para la milicia espiritual, para destruir especulaciones. La palabra destruir, kataireo, proviene de la raíz que destrucción en el versículo 4, de la misma raíz que destrucción en el versículo 4, y tiene el mismo significado. La palabra especulaciones proviene de la palabra griega logismos, que en este contexto se refiere a los argumentos o razonamientos carnales, ideas que no se ajustan al verdadero conocimiento y voluntad de Dios. Tales argumentos solo pueden ser derribados mediante el uso correcto de la palabra de Dios. Entonces, logismos, pensamientos. Como creyentes aún venimos con muchos pensamientos, muchas ideas. Sobre todo si formamos parte de alguna creencia en específico antes de conocer verdaderamente a Dios, el Evangelio, de rendir nuestra vida a Cristo, siempre tendemos a estar comparando. Es que antes, cuando yo iba a tal lugar, se decía esto, se hacía lo otro, se actuaba de esta manera, se organizaba así, y siempre estamos comparando. Entonces eso tenemos que dejarlo a un lado y empezar de cero y dejar que Dios nos moldee completamente conforme su voluntad. Y peor cuando queremos estas cosas imponerlas como criterios válidos, cuando simplemente son muchas veces cuestiones de preferencia o de organización que en un momento sirvieron, pero ya no es así. Entonces debemos realmente rendir todos nuestros pensamientos al Señor y dejar que nos moldee por medio de su palabra. Eso fue lo que hicieron los reformadores. La iglesia de Roma había fallado, había abusado, y los reformadores se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron? Ellos no impusieron sus ideas sobre las ideas de Roma, sino impusieron la verdad de la palabra de Dios.
y su grito de guerra era sola Escritura. Solo lo que la Escritura dice, solo lo que la Escritura manda, eso es verdad, eso es autoridad, eso es lo único válido. Y ese debe ser nuestro estandarte también, tanto personal y como Iglesia de Cristo en este tiempo. Para destruir todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. La Biblia no se opone a los pensamientos sublimes o a las grandes ideas, más bien anima a los hombres a hacer pleno uso de sus mentes y sus dones de lógica. Sin embargo, las Escrituras se oponen a cualquier pensamiento o doctrina que se exalte por encima del verdadero conocimiento de Dios y que contradiga su voluntad revelada. Una vez más, solo las Escrituras son suficientes para exponer y derribar tal error. En este sentido, hay una ciencia bíblica que es la apologética, que es el área que nos enseña a defender, a presentar defensa de nuestra fe, argumentar con la palabra de Dios argumentos nefastos, heréticos, humanos, carnales, caídos, que se quieren imponer como verdades cuando no lo son. Entonces tenemos que aprender a poner en primer lugar la verdad de la palabra y andar en ella. Y cuando se presente la ocasión, pues defender nuestra fe, no con nuestras ideas, no con nuestras opiniones y preferencias, sino con las verdades eternas de la misma palabra de Dios. Pero para esto, pues, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que estar bien firmes en lo que Dios nos ha revelado. Para poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Jesucristo es Señor, y su voluntad es la más elevada de todas las leyes. La meta de nuestra fe es la perfecta obediencia a Cristo. Llevar todo pensamiento, palabra y obra a sujetarse a la voluntad de Cristo requiere que conozcamos la palabra de Dios y seamos fortalecidos por ella. Entonces, en el aspecto anterior, sí debemos refutar el error, pero usted solo puede refutar el error cuando usted está sometido a la palabra de Dios. Cuando la conoce y usted se sujeta a ella y la obedece. Porque hay mucha gente, he conocido mucha gente a lo largo de mi vida cristiana que es muy dispuesta a debatir, a confrontar y señalar y refutar y ahora en las redes sociales desde hace unos 10, 15 años que existe Facebook, WhatsApp y todo eso y publicaciones y contra de falsos maestros, falsos pastores, falsas doctrinas y se jactan de refutar errores por aquí, errores por allá y son como cazafantasmas, pero cazaherejías, ¿no? Así como cacería de brujas pero ellos no se sujetan a la voluntad de Dios. No se sujetan a una iglesia, no están sujetas bajo la autoridad de un pastor, de un cuerpo de liderazgo, no asisten regularmente a algún lugar donde puedan crecer con sus hermanos. Entonces, eso es falso, eso no puede ser. Primero, asegúrate de estar cimentado en la palabra y si se da la ocasión y Dios te pone en una situación donde tengas que presentar defensa de tu fe, asegúrate primero de estar en obediencia y que realmente eres la persona idónea y capaz para hacerlo. Y si no, mejor ora y pídele a Dios que Dios levante y ponga a alguien que pueda realmente hacer eso y tú simplemente sujétate y vive conforme los designios divinos. Bien. En nuestro estudio hemos aprendido que a veces es necesario derribar y destruir los pecados e ideas erróneas en nuestras vidas antes de que podamos ser reconstruidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una experiencia difícil y a veces desagradable, pero absolutamente necesaria si queremos conformarnos a la imagen de Cristo. En 2 Timoteo 4, 2 al 4, el apóstol Pablo da un buen consejo con respecto a esta verdad. Dice:
predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. En el versículo 2 escribe que la palabra de Dios no solo nos enseña, sino que también nos redarguye, reprende y exhorta. Luego, en los versículos 3 y 4, advierte de un peligroso error que muchos cometerán. ¿Cuál es ese error y cómo podemos evitarlo? Pues el error es tener deseo de oír algo nuevo, como en Atenas, cuando Pablo llegó a predicar, dice que los atenienses no se interesaban en otra cosa más que en escuchar algo nuevo. Por eso lo invitaron al Areópago y le pidieron que ahí hablara. Y le pusieron atención hasta que habló de la resurrección y ahí lo dejaron de oír. Entonces hay muchos cristianos que así están. En su misma iglesia, a veces ni van a la iglesia, prenden el internet para escuchar cosas nuevas, diferentes, van a un congreso, van a una conferencia, porque quieren algo diferente de lo que normalmente se les enseña en la iglesia y andan buscando. Entonces tienen comezón de oídos conforme sus deseos y entonces acumulan para sí maestros. Para mí el maestro fulano, para mí el maestro perengano, para mí para mí aquel. Como en Corinto, ese era el problema. Que en Corinto decían, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Entonces hacían divisiones y ese era uno de los conflictos en Corinto. Entonces se hacían sus grupitos y ellos nombraban sus propios maestros. Y dice, pero esto los lleva a apartarse de la verdad y se vuelven a mitos, a fábulas, a cosas superficiales. Eso no debe ser así. Debemos ir a la palabra y permitir que la palabra cumpla su propósito en nosotros. Nos parezca árida, nos parezca aburrida, nos parezca repetitiva, pero es lo mejor para nuestro crecimiento y para nuestra comunión con el Señor. Y solo así el Señor moldeará nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter para ser a imagen de Jesucristo mismo, que ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Pues así llegamos al final de nuestra lección. Ok. Bien. Pues bueno, ¿qué les ha parecido esta lección? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues nos gustaría que nos lo hicieran saber para pues retroalimentarnos, saber qué están aprendiendo, si han descubierto algo nuevo, si necesitan que oremos por ustedes en algún aspecto específico de lo que hemos estado hablando en esta noche. Y bueno, pues ahí tienen ustedes la lección, el manual, repásenlo, estudienlo, revísenlo, para que si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza nos la puedan hacer y podamos atender a ella. Pues bien, la siguiente lección, si Dios nos permite, es la lección 16, que es la parte número 3 del poder de la palabra de Dios, que es sustentación y fructificación, domingo 25 de febrero a las 8 de la noche. Ahí los estaremos esperando. Pues bien, así llegamos al final. Vamos a hacer una oración y concluiremos en esta noche. Dios bendito y santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, obre en nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitarlo. Señor, que seamos expuestos a ella para que tu palabra obre conforme tu deseo y exponga lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra mente, que exponga nuestros pecados, que nos redarguya, que nos confronte, Señor, que saque, Señor, toda suciedad, que nos limpie, para que podamos tener corazones dispuestos, Señor, para crecer conforme tu deseo y tu propósito. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y a depender de tu palabra, sentir hambre, necesidad, Señor, permanente de tu palabra, Señor, y que ella nos
nos moldee, nos edifique, nos permita crecer a la estatura del varón perfecto, Señor, y de esta manera darte honor y gloria y cumplir tus propósitos. Que seamos de testimonio en esta tierra y que cada vez que abramos nuestra boca lo hagamos con una palabra de vida y de verdad para aquellos que nos rodean. Ayúdanos a tener vidas piadosas, moldeadas y sustentadas por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, muchísimas gracias. Que tengan una noche bendecida. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.